Cuando llegué aquí a Estados Unidos hace 12 años, la verdad que fue muy duro para mí porque yo nunca tuve ese sueño. Realmente yo sentía que estaba bien en Colombia y me vine fue porque mi esposo se vino para acá, tuvimos muchos problemas económicos y unos problemas también como de situación social y pero con como la esperanza de que él iba a regresar hasta que luego de 3 años él me dijo, no, definitivamente yo me quedo, te vienes o te quedas allá. Yo dije, bueno, me voy. Pero cuando llegué aquí, la verdad que me encontré con una realidad muy diferente a las expectativas que tenía y estuve prácticamente 4 años muy mal, que lloraba, renegaba de todo y eso llevó a que mis hijos no quisieran a Colombia porque yo siempre estaba hablando de Colombia, que en Colombia era la mejor la educación, que Colombia era mejor todo, hasta que un día en Nación de Gracias, en noviembre, mm, eh, como que estábamos los cuatro aquí solos en la casa preparando la cena y yo empecé a llorar. Porque sí, como que no les tenía sentido muchas cosas y mis hijos como que me dijeron, bueno mamá, y sobre todo mi hijo mayor que es un maestro, es un sabio, digo yo, y en sus palabras de niño, tendría 12 añitos por esa época, me dice, bueno mamá, tú tomas una decisión, cuando tomaste esa decisión ya debías de asumir las consecuencias que tienes, que estás pensando. Y la verdad que yo como que en medio del llanto y la tristeza, me dije, como un niño tiene la sabiduría para decirme eso, y eso como que me hizo como, ok, algo estoy haciendo mal, tengo que cambiar, o sea, no puedo seguir así, y a partir de ahí se me empiezan a dar otras oportunidades, empiezo a hacer varios cursos, y primero empecé a trabajar de alcohol y drogas y manejo de la ira, y ella me da la oportunidad de empezar a observar los grupos y de ir a trabajar con ella, y así es como poco a poco dejo de hacer otros trabajos que estaba haciendo y vuelvo a lo que siempre había, pues siempre tengo que dedicarme, cambié esa frase porque realmente lo hice con mucho amor y disfruté muchísimo el tiempo que estuve con ella. Y eso me llevó a ver la vida diferente porque a pesar de que por fin había encontrado lo que me gustaba hacer, había otro amor más grande que era el amor por mi hija y el bienestar de ella. Y me dedico a ella y de ahí empiezo a leer muchísimo. Luego hago un curso de certificación como Life Coach que siguió como en ese proceso de cambio. Y ya hace 4 años que vengo leyendo sobre todos estos temas que eran un poco nuevos para mí, pero cuando miro hacia atrás me doy cuenta que el primer libro que me leí cuando era una niña y que llamó mucho mi atención fue el de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach y La Ilusión. Pero en esa época que los leí no los entendí, solamente hasta que llego acá y paso todas estas situaciones que todo empieza a tener sentido. Y de hace 2 años para acá he estado leyendo mucho tres autores básicamente, son Eckhart Tolle, Byron Katie y Vive Cervera. Eckhart Tolle es alemán, vivió en Londres y él es el autor del libro del poder de la hora. Byron Katie vive acá en Estados Unidos, en California. Ella tiene algo que se llama el trabajo de Byron Katie. Y Vivi Cervera, que es colombiana,
pero vive en México y me los encuentro, o sea, cuando uno empieza a buscar en internet y algo que me pasó con los tres es que me desarmaron por completo, me dejaron como, o sea, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Contacto de Cervera, no sé exactamente por qué, tal vez por el hecho de que fuera colombiana, que estuviera en otro país y empiezo a hablar con ella y me doy cuenta de que, aunque no estaba de acuerdo con ella, lo que ella me decía me daba mucha paz, me daba mucha tranquilidad y de una u otra forma también como que me liberó de cargas, me liberó de expectativas. Y desde entonces he estado siguiendo como leyendo, a veces entiendo, a veces no entiendo, pero sigo, me da esa sensación de tranquilidad y por eso es que he estado escribiendo sobre el ahora, sobre la importancia de estar acá. Uh, Les voy a hablar un poquito como una pequeña definición de qué es el ahora, ¿no? Porque siempre lo escuchamos, nos lo dicen, pero realmente nosotros nunca le prestamos atención. El ego siempre como que tiene muchas necesidades y si nos concentramos en el ego es casi imposible saciar todas esas necesidades que tiene. Siempre estamos como con ese sentido de carencia, de miedo, nos sentimos amenazados, vulnerables y vuelven y aparecen esas personas sabias, esos maestros, los niños, que nos muestran que hay que disfrutar el ahora, que tenemos que concentrarnos en el ahora. Y no sé si a ustedes, pero yo lo leía y yo decía, sí, hay que disfrutar el ahora, pero era como tan lejano ese concepto, como esa teoría, porque yo, en mi mente parecía no sé, como un circuito, era miles y miles de pensamientos, y aunque yo estaba con mis hijos, estaba pensando también en la comida que tenía que preparar, en la casa que tenía que limpiar mañana, pensando qué iba a hacer de mi futuro, que cuándo iba a ejercer mi profesión, bueno, todas esas ideas, pensando en Colombia, como todas esas ideas y nunca descansaba, y a veces eso me llevaba también a estar agotada físicamente, aunque no hiciera muchísimas cosas. Entonces, Eckhart Tolle nos dice en su libro que la mente no es que sea disfuncional porque piense de esa manera, simplemente que cuando nosotros buscamos lo que somos en nuestra mente, confundimos realmente lo que somos y realmente nosotros somos paz, somos tranquilidad, somos luz, pero nos confundimos en ese mundo de expectativas, en ese mundo de querer hacer otras cosas, de vivir sueños, de estar estableciendo metas, de querer tener un carro, de querer tener un mejor salario, de querer encontrar el hombre o la mujer perfecta. Y es ahí donde nos quedamos atrapados en las memorias y en los recuerdos y nos quedamos atrapados en las expectativas y cuando nos enfocamos en ese pasado o anhelamos mucho el futuro, es ahí donde nosotros desperdiciamos el tiempo y caemos en otra de las trampas de nuestro tiempo y es de que tenemos que estar haciendo algo, de que siempre tenemos que estar ocupados, de que hay que tener, y lo escuchamos aún en las teorías de administración, de que tenemos que dar un paso más allá, de que tenemos que trabajar horas extras para lograr lo que queremos. Y, o sea, y aparece toda esta serie de ideas que siempre nos dicen, no, tienes que estar ocupado, entonces exitosa es la persona que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, hace ejercicio, luego viene a la casa, se organiza, limpia lo que pueda, se va a trabajar, está
involucrada en una y mil reuniones, es la mamá de Sof, que hace, que entrena a los niños en fútbol, está en el comité de los desayunos, bueno, y eso es lo que nos muestra, ¿no? Y en muchos de estos láminas y todos que nos muestran de que precisamente las mujeres atléticas delgadas o los hombres atléticos delgados son los que nunca descansan, los que tienen tiempo para trabajar, pero cuando en realidad hay que descansar, hay que sacar tiempo para nosotros. El éxito no se mide por cuánto tiempo estamos ocupados, y eso lo digo por experiencia propia, porque yo era una de esas personas que estaba absolutamente en todas partes y ahí pensaba que estaba la felicidad. Entonces cuando empiezo todo este proceso y empiezo a cambiar y empiezo a quedarme en mi casa y me empiezo a retirar de muchos eventos y empiezo a seleccionar realmente esos eventos que me llenan, que me da alegría y en los que puedo ser útil también, empiezo a ver que la vida sigue siendo tan agradable, sigue siendo tan bonita, y empiezo hasta a disfrutar muchos espacios de mi casa que antes no disfrutaba, que simplemente ocupaba unos espacios específicos porque esos eran los en que permanecía más tiempo, pero me había olvidado de otros espacios. Empiezo a reconocer también el territorio a mi alrededor que no lo conocía. Entonces, cuando sigo, sigo como todo en este proceso y sigo leyendo, me doy cuenta que de verdad solo tenemos el ahora, de que yo estaba viviendo esa parte de la ilusión de lo que fui en Colombia y estaba muy preocupada por eso de que iba a hacer, estaba desperdiciando lo que tenía en ese momento. Y entonces ahora siempre me hago esta pregunta que la leí en uno de los videos de Byron Katie, y es: ¿qué problema tiene usted en este momento? Y cuando me hacía esa pregunta, yo decía, en este momento yo no tengo ningún problema, estoy bien. Entonces los invito a que se hagan esa pregunta en este momento: ¿qué le falta a usted en este momento? Lo que haya ocurrido en el pasado de su vida ocurrió en una hora. Lo que vaya a ocurrir en el futuro ocurrirá en una hora. Realmente el pasado y el futuro son solo ilusiones, ilusiones que nos lleva la mente para que nos distraigamos de lo que realmente tenemos ahora. Buda, los que saben la historia de Buda, lo voy a resumir así un poquito, pero estoy casi segura que todos la han leído y la han escuchado. Él estuvo primero recorriendo varios caminos hasta que por fin se sentó a mirar lo que pasaba a su alrededor, a concentrarse en lo que vivía en ese momento. Y aunque ya después ha surgido muchas variaciones de su filosofía, cuando volvemos y lo leemos, es eso, es simplemente sentarnos, y no hay técnicas específicas o no hay algún ejercicio específico que nos lleve a vivir el presente, simplemente es estar aquí. Por ejemplo, si estamos en esta reunión, es que usted esté aquí, no esté en Facebook, no esté en Skype, no esté contestando los mensajes que le están enviando por su teléfono, no esté pendiente
si alguien está en la cocina preparando a alguien o alguien esté en la sala llamándolo, no, es concentrado solamente acá, que si su cuerpo está acá, también esté en su mente, sus pensamientos. Eh, que si es la hora de ir a dormir, no piense en todos los problemas que tiene, lo que hacer mañana, sino disfrutar ese momento de ir a dormir, ese momento de ir a descansar. Que si se está bañando, disfrute el momento, sienta el agua, sienta el jabón, no esté pensando que tiene que bañarse apuradamente o que tiene que correr o qué ropa se va a poner, no, va a pensar en la ropa que se va a poner en ese momento, que ya esté ahí en el frente. O sea, eso es disfrutar el presente. Yo escribía en uno de los artículos que escribí esta semana, era que es tan obvio estar en el presente que lo olvidamos, porque es de las cosas más sencillas que nosotros podamos hacer. Sin embargo, nosotros a veces siempre estamos buscando cursos costosos, técnicas raras, eh, poses que a veces no alcanzamos a hacer. O sea, siempre estamos buscando lo complicado porque creemos, o sea, si es demasiado fácil, no le damos el valor, creemos que no sirve. Y el estar presente es una de las técnicas más económicas, más sencillas y las que tenemos todas las habilidades para hacerlos. O sea, no necesitamos tener un don especial ni ningún talento especial. Simplemente estar acá. Y mucha gente sí lo acepta y dice, sí, claro, es que yo sé que ese es el presente y yo lo hago, pero realmente es como una aceptación vacía, sin fundamento, como un juego del ego, porque lo repetimos, lo decimos, pero realmente no lo hacemos. Y que realmente nos aleja de ese estar aquí presente en el ahora. Los resentimientos, la negatividad, la culpa, las cargas, son condiciones o excesos del pasado que nos impiden estar ahora. La incomodidad, la ansiedad, el estrés, la preocupación en general es un exceso de futuro que nos impide también concentrarnos en el ahora. Si nos damos cuenta, la mayoría de las enfermedades mentales que tenemos hoy en día, una es la depresión, que en realidad la depresión es un exceso del pasado, por el rencor o por todo lo que no se pudo hacer o por esas culpas que tenemos. Y la ansiedad, que es otra de las enfermedades que están en los índices más altos, es ese exceso de futuro. Y es enfermedades que no solamente se dan en adultos, sino también en muchos adolescentes. En los adolescentes podemos ver, al menos acá en Estados Unidos, el índice de suicidios en niños hispanos es demasiado alto y es debidamente en muchos de los casos o sea, por esa culpa de no ser aceptados. Entre los niños asiáticos el índice de suicidio también es muy alto debido a que ellos tienen expectativas muy altas educativas, y cuando los niños no cumplen como este rendimiento académico tan alto, se suicidan. Entre la población hispana, en los hombres que trabajo en las clases de manejo de la ira y de alcohol y droga, me encuentro un alto índice de depresión, también porque hay una gran negatividad, hay una culpa también, y también hay mezclado con mucha ansiedad por triunfar, por salir adelante, por no quedarle mal a la familia. Entonces
la depresión hace que sean un grupo de alto riesgo para consumir alcohol y para consumir drogas, y también para buscar la sexualidad de una forma no adecuada, tanto que el mayor índice de SIDA aquí en Estados Unidos lo tiene el grupo de hombres hispanos. Pero, ¿qué es eso de estar presentes? Como vieron en el video y vieron el niño, es simplemente jugar, jugarse la vida, tomarse la vida con un juego. Claro que como en todo juego hay unas reglas, hay unas pautas para seguir, pero, pero es realmente disfrutar cada cosa que estamos haciendo, aprovecharla. Cuando nosotros disfrutamos el presente, limpiamos, borramos dolores, dejamos ir. Y, y cuando una mente, o sea, cuando logramos aquietar la mente, cuando nos quedamos totalmente concentrados en vivir en ese presente, logramos la calma. Y cuando la persona está calmada, es ahí donde realmente podemos pensar mejor, podemos ser más inteligentes, podemos desarrollar toda nuestra creatividad y podemos tomar mejores decisiones. Algunos sabios, algunos maestros, algunas personas que van más adelante que nosotros en el camino siempre nos dicen que es justo ahí cuando realmente podemos comunicarnos con nuestra divinidad, nos podemos comunicar con ese ser superior, cuando logramos que la mente esté tranquila. Porque la verdad es que no todos alcanzamos estos niveles de meditación tan, o sea, tan grandes, pero el hecho de estar solo presentes nos comunica, como cuando las que son mamás, los que son papás, ¿no? Cuando miramos a nuestros hijos y nos concentramos como en esa paz que nos ofrecen los bebés, en esa sonrisa, en ese amor, que todo por un momento alrededor de nosotros deja existir, y la alegría que sentimos es, o sea, como que ni la podemos describir, porque es una alegría que va mucho más allá de, es algo como que una alegría extremadamente hermosa, o sea, que no hay como ni palabras para describirlo, pero es estar presente. ¿Cuántas veces no tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, pero estamos pensando en cosas totalmente diferentes a disfrutar el momento? Entonces, yo les decía ahorita de que no había técnicas específicas o algo para estar, es simplemente la disposición de estar el presente, pero leyendo y buscando un poquitico, encontré unas técnicas o unos ejercicios que podrían ayudar si la disposición de estar presente se hace un poco más complicada. Una es la observación de sí mismo, sentarnos y mirar qué pensamientos tenemos, cuántos de esos pensamientos realmente son una memoria, cuántos de esos pensamientos están asociados con lo que va a pasar en el futuro, y observar esos pensamientos sin juzgarlos. No decir, ah, no, ya estoy, porque, no, es que esta memoria me trajo este dolor, pero no, es que claro, ¿cómo no me va a traer dolores? Que no, eso me duele, no. Simplemente sentarse y mirar esos pensamientos como si estuviéramos viendo pasar una película. Luego mirar cuál es la emoción que sentimos al recordar o al ver ese pensamiento, y observar la reacción que nosotros tenemos. Luego, otro ejercicio que nos puede ayudar mucho es perdonar.
El perdonar definitivamente nos libera de carga, nos libera del pasado. El perdonar no significa que tenemos que olvidarlo, no, la memoria sigue ahí. Simplemente, como les decía anteriormente, es soltarlo, es aceptarlo y soltarlo, no quedarnos en la aceptación y en ese juego del ego. Simplemente perdonar, y el hecho de perdonar no significa que tenemos que ser amigos de esa persona con la que tuvimos el inconveniente, no significa que tenemos que estar cerca, simplemente mirarlo como eso, como una película, algo que ya pasó, algo sobre lo que ya no se puede hacer nada. Cuando se establecen metas, y esto se los digo porque como he sido life coach, y ustedes saben, los life coach trabajamos mucho lo que tiene que ver con el establecer metas, pero es establecer metas y disfrutar cada paso que estamos dando. Muchas veces cuando estamos en este proceso de establecer las metas a mitad de camino, nos damos cuenta que esa meta que teníamos inicialmente no era la que nos iba a dar tanta felicidad, sino que era todo el camino, todo el recorrido. Establecer esas metas a veces nos lleva a conocer otros mundos, otras circunstancias. Es no perder la noción de ese viaje. Es como cuando hacemos un viaje con la familia y ponemos la idea de llegar a un lado, pero disfrutamos es la ida en el carro o en el bus, los juegos que hacemos, el lugar donde paramos a comer. Realmente no es la llegada, sino como todo ese recorrido que estamos haciendo. Y una pregunta que nos podemos hacer, que tiene Eckhart Tolle en su libro, es, y se las digo ahora y les doy unos minutos para que contesten, es: ¿hay alegría, facilidad y liviandad en lo que estoy haciendo? La pregunta es: ¿hay alegría, facilidad y liviandad en lo que hago? Con esta pregunta no les estoy diciendo que dejen todo, que cambien todo, no. Simple y sencillamente es que usted revise si todo lo que hace está difícil para usted, es complicado, y que mire cómo aprender y disfrutar un poco más todo lo que está haciendo. No es cambiar el qué, es cambiar el cómo. Es buscar la salvación en el futuro y el éxito en el futuro, sino en el ahora. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Los veo muy callados. Entonces, quisiera un poquito de interacción de ustedes. Si tienen alguna pregunta hasta este momento. Están en presentes todos, muy atentos. Bueno, por ahora todo está bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿ninguno tiene alguna pregunta?
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todos siguen calladitos. Bueno. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poquito. Eckhart Tolle, en el libro del poder de la hora, cómo se piensa y se aplica al estar en presente. ¿Cómo piensa si Diana nos pregunta cómo piensa se aplica al estar en presente? Sí, Diana, mira, definitivamente estamos aquí y existe un tiempo. O sea, eso, aunque son ilusiones con las que tenemos que jugar, ¿no? Porque definitivamente muchas de las cosas que vivimos hoy estuvieron, pero hay que mirarlo en el pasado que pasó justamente en una hora. Es decir, cada decisión que nosotros tomamos, cada situación que nosotros tomamos pasó en un momento determinado. Somos nosotros quienes trascendemos esa situación y la traemos a este momento y la llevamos al futuro. Por ejemplo, cuando nos casamos, fue una situación que pasó en ese momento. Cuando nos casamos, todos no tenemos la edad que teníamos ahora, éramos unas personas diferentes, éramos más jóvenes, teníamos unos sueños diferentes, unas expectativas diferentes. Cuando nosotros estamos ahora, aquí en este momento, no estamos casados con esa misma persona, estamos casados con una persona diferente, que tiene unos años diferentes, que piensa diferente, pero nosotros seguimos trabajando sobre las expectativas del pasado y vivimos con una ilusión o estamos añorando tener un ideal de pareja. Cuando nosotros realmente estamos en el ahora, en el presente, reconocemos cuál es esa persona que tenemos en ese momento. Y, por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta de por qué las mujeres muchas veces que en situaciones de violencia doméstica persisten en una relación es por ese miedo al futuro, por esa expectativa de qué va a pasar, de qué me va a pasar en el futuro, cómo voy a hacer, y no lo que está viviendo en el momento. Entonces, concentrarnos en ese momento es precisamente ver lo que tenemos, o sea, que en ese momento tengo, cómo está funcionando. No sé si logré contestarte la pregunta, Diana, me dices sí o sí no, y te la contesto después. Sigo con Vale, y si ese recuerdo que te hace sigue saliendo, ¿cómo haces? Como les decía ahorita, tener un recuerdo doloroso son las memorias que tenemos ahí. Es primero aceptar que esa situación pasó en un momento, o sea, pasó en el pasado, sea que, sí, o sea, pasó en ese momento y llega a nuestra memoria. Es aceptar que eso pasó y soltarlo. De lo que les hablaba ahorita es soltarlo y dejarlo ir. El ego muchas veces se queda en ese juego, que sí, yo ya lo acepté, ya sé que pasó, que estuvo ahí, pero no lo soltamos, no lo dejamos ir. Y lo que hay que hacer es soltarlo, es decir, ya pasó, y pasó en una hora, ahora yo tengo otra realidad, tengo otro presente, y aunque esa situación haya sido muy dolorosa, ya no tiene poder sobre mí.
pero eso solamente lo podemos hacer de una manera individual, consciente. Y hay cosas que sí duelen muchísimo, que realmente sentimos que se nos llevó todo, pero hay que dejarlo ir, hay que salir de esa situación. Lo único es soltarlo y ayudarnos a concentrarnos en el presente, en la realidad que tenemos ahorita. Es la mejor opción que tenemos, es disfrutar el presente, es mirar qué te hace disfrutar cada cosa que tienes, desde la cobija que tienes, la sábana limpia en la que duermes, el agua caliente con la que te bañas o el agua fría, el concentrarte en cada una de esas cosas que tienes te ayuda a que ese recuerdo se vaya. En la empresa, Diana, es lo mismo. Indiscutiblemente nosotros los seres humanos nos regimos por metas, por proyectos. En las empresas hay cotas a veces que tenemos que alcanzar, ¿no? Y a veces esas cotas generan estrés, generan muchísima ansiedad. Es recordarnos que podemos hacer cada día lo mejor que podemos. Desde si hoy amaneciste enferma y solo puedes visitar 2, 3 clientes, 4 clientes, es dar lo mejor de ti en ese momento, aceptar que solamente pudiste visitar 3 o 4 clientes y trabajar. Una cosa que nos ayuda mucho es bajar las expectativas y muchas veces no entrar en ese mundo de la competencia. Y yo sé que es muy complicado salirse de ese ambiente porque el ser competitivo, el ser el mejor, el vender más, y aún se lo enseñamos a los niños desde pequeños en la escuela, ¿no? El que más palomitas de maíz venda o el que más galletas venda. O sea, siempre estamos promoviendo esas competencias, pero recordarnos en la empresa que hacer lo mejor que puedo cada día desde esa condición que tengo en el presente. Y como te decía ahorita, sí hay que establecer unas metas, pero disfrutar cada proceso, que esa meta no se te convierta en la excusa para enfermarte, para que te dé gastritis, para que te dé ansiedad, para que te dé una úlcera, sino disfrutar cada proceso, disfrutar tus compañeros de trabajo, disfrutar la posibilidad de que tienes de tener un empleo, de recibir un ingreso. Adolfo, cuando uno proyecta un evento, ¿cómo hay que disfrutarlo? Lo mismo que le decía a Diana, la alegría de que estás realizando un evento, eso es bien importante. Eh, no tener expectativas de que todo va a salir perfecto, sino de que la gente lo va a disfrutar. Pensar desde de la gente, qué le gustaría a la gente, qué es lo que la gente la hace vibrar realmente. A veces nos enfocamos en proyectos eh, como muy fuera de serie. A veces lo que la gente está disfrutando son espacios para compartir, para compartirlo, a veces embarcarse en eventos de presupuesto muy alto genera mucho más ansiedad que si lo haces y pedir colaboración de mucha gente, porque involucrarte en una actividad ayuda a que la gente esté presente. Uh-huh. Luciana, sobre el estrés, la enfermedad del siglo, ¿también influye esto en que estás hablando? Sí, el estrés tiene mucho que ver con las expectativas que manejamos y con la ansiedad y con la carga de muchísimas cosas. El estar presente hace que vayamos dejando todas esas cargas. Uh-huh. Bueno, ya creo que no hay más preguntas. Uh-huh. Sí, muy bien, Luz Mariana. Uh-huh.
es verdad, a veces, y lo veo yo mucho aquí en Estados Unidos, se le enseña mucho a los niños que tienen que ser líderes, que tienen que ser competitivos, y cuando los niños no lo son, siempre se llama a la gente, pues se llaman a los papás para que vengan a reuniones porque hay algo raro con los niños, y no simplemente todos de una otra manera somos líderes, pero de una manera diferente lo expresamos. Y cómo manejar el estrés en el presente para que no nos afecte. A ver, les cuento un poquito la historia. Hace exactamente 3 meses, mi papá siempre fue un hombre muy tranquilo, muy sereno, acaba de cumplir 69 años precisamente ayer, pero perdió su negocio, y perder su negocio y verse económicamente eh, privado del todo lo llevó a tener un cuadro psicótico agudo. Eso me hizo revalar mucho también todas estas cosas. Una de las cosas que trabajamos con mi papá era el que a veces hay que dejar ir absolutamente todo. O sea, hay situaciones en las que realmente es reconocer nuestra vulnerabilidad, de que no lo podemos cambiar todo, que hay momentos en que no tenemos nada, y eh, trabajamos con él era eso, o sea, ayudarlo a hacer actividades que lo concentraran en el momento, que no lo llevaran a pensar en otras cosas, juegos sencillos que requieren que la mente se enfoque en ese momento. Eh, Muchas personas, como les decía ahorita, no pueden, o sea, definitivamente no pueden concentrarse en el presente, y es importante buscar ayuda profesional. Siempre he pensado que no debemos descartar, ahorita estamos en un momento en que la ciencia y las medicinas alternativas se están uniendo, y a veces es necesario recurrir a los dos, porque a veces los casos son muy complicados que requieren, y pienso que cuando estamos dispuestos y ponemos esa disposición de estar presente, eso mismo nos lleva a encontrar un buen médico, un buen psicólogo, eh, que nos ayude, al menos por un tiempo, con terapia, y seguir con la medicina alternativa, con toda esa sabiduría ancestral que nos han transmitido las personas, porque si no podemos solos, si nos cuesta, es bien importante buscar ayuda, no nos podemos cerrar, y no nos podemos cerrar a que hay otras alternativas con las que podamos contar. Como les decía ahorita, hacer cada día lo que puedo, y hacernos esa pregunta que les decía ahorita que Byron Katie nos hacía, es: me siento, cierro los ojos y me pregunto qué está mal en este momento, y cuando nos concentramos de verdad y nos quedamos eso, nos damos cuenta de que no están tan mal las cosas, de que hay mucho por hacer. Y el estar calmados, como les decía, nos ayuda a pensar de una manera diferente. Entonces, si hacemos ese ejercicio de concentrarnos, la meditación, muchas personas dicen que hay que meditar 1 hora y media, pero yo he encontrado en mi propia experiencia que tener 1 minuto varias veces al día me ayuda precisamente a concentrarme, a estar calmada, y me ayuda a encontrar soluciones. Entonces, Luciana, te sugiero eso por 1 minuto en la mañana, 1 minuto a mediodía, 1 minuto en la noche. Cierres tus ojos, respires profundamente y te hagas esa pregunta: ¿qué falta en este momento? ¿Qué problema tengo en este momento? Y simplemente deja que los pensamientos lleguen, pero no los juzgues, simplemente
déjalos que pasen. Y de esa manera vas a encontrar tú misma también, van a llegar a tu mente personas que te pueden ayudar, amigos de verdad, y o lugares o situaciones o pensamientos de cómo vas a poder solucionar la situación que estás viviendo. Con los amigos, que a veces pensamos que los amigos no eran tan buenos amigos, o que nos traicionaron, o que nos dejaron, es simplemente, bueno, reconocer que tu amigo fue tu buen amigo en ese momento que lo viviste, que ya hoy no es, pero en ese momento del pasado fue tu amigo. Y hoy no lo es, y aceptarlo y dejarlo ir. Y mirar y concentrarte en los amigos que tienes hoy. Yo creo que todos hemos pasado por momentos en que hemos sentido que alguien a quien amamos nos ha traicionado, pero lo más importante es recordar que mientras nosotros podamos ser fieles, mientras nosotros podamos ser amigos, habrán amigos fieles y habrán buenos amigos. Bueno, creo que con esto he terminado por hoy, no les quiero quitar más tiempo, sé que está bien tardecito. Muchísimas gracias de verdad a todos. Si alguno tiene dudas o me quiere escribir, mi correo es fjenao, y gmail.com. Ahí me pueden escribir, o me pueden enviar sus preguntas, sus comentarios. También me pueden encontrar en Facebook. Mariana ya puso el link. Bueno, aquí, gracias Luciana. Bueno, como les decía al principio, eh, yo soy trabajadora social y nací trabajadora social, y si me dan la oportunidad de volver a nacer, creo que volvería a elegir ser trabajadora social. Es algo de las cosas que amo. Como les decía, si cuando me pagan, cuando no me pagan, muchas veces hago trabajos voluntarios, eh, porque o sea, es parte como de mi esencia. Entonces el hecho de ser trabajadora social y trabajar con la comunidad me ha llevado como a descubrir varias otras posibilidades. Y como les decía, doy clases de manejo de la ira. Aquí trabajo con los hombres hispanos y con algunos pocos grupos de mujeres, no muchos. Eh, También facilito grupos de violencia doméstica tanto para las personas que han sufrido violencia doméstica como para los agresores. Y es un trabajo totalmente diferente cuando uno trabaja con la persona que ha sido el agresor, a la persona que, entre comillas, ha sido la víctima. Es increíble. También doy grupos de manejo del alcohol y drogas, o sea, las personas que llegan ya directamente enviadas por la corte a los grupos. He trabajado acá en grupos de educación sexual con las mujeres de la población hispana, y me he desempeñado lo que aquí llaman Community Individual Support, apoyo individual a la comunidad, trabajando directamente con las terapistas, de las familias en casos de niños que tienen alguna discapacidad. Escribo cada 15 días para el periódico El Nuevo Georgia. Es un periódico que circula aquí en la ciudad de Atlanta, y en él he escrito varios de los temas pues que estaba trabajando, y a veces me invitan a la radio también. Mañana voy a participar en un programa radial a la 1 de la tarde, se llama Radio Información 1310, lo pueden buscar por internet, y voy a hablar precisamente de la importancia de las redes sociales de apoyo, cómo eh, todos unidos realmente podemos lograr muchísimas cosas. Aquí en Atlanta desde hace un tiempo para acá está surgiendo un grupo de hispanos que se están uniendo, que están trabajando todos estos temas.
que tiene parecidos al grupo Aprendamos a Volar, pero también hay otros grupos que se están uniendo de la parte de inmigración, hay otros grupos que se están uniendo como emprendedores, pero precisamente cuando se da esa unión es que se puede surgir más. Entonces mañana voy a hablar un poquito de eso. Y bueno, soy mamá, soy esposa y, y si ustedes aceptan, solo me dicen qué tema les gustaría que tratara la próxima vez. Y muchísimas gracias de verdad por estar acá, gracias por la participación, por las preguntas. Gracias, le cedo el micrófono a Mariana. Muchísimas gracias, Juana, muchísimas gracias a todos. Que los leí, no los entendí, solamente hasta que llego acá y paso todas estas situaciones que todo empieza a tener sentido. Y de hace 2 años para acá he estado leyendo muchos, tres autores básicamente, son Eckhart Tolle, Byron Katie y Vive Cervera. Eckhart Tolle es alemán, vivió en Londres y él es el autor del libro del poder de la hora. Byron Katie vive acá en Estados Unidos, en California. Ella tiene algo que se llama el trabajo de Byron Katie. Y Vive Cervera, que es colombiana, pero vive en México. Y me los encuentro, o sea, cuando uno empieza a buscar en internet. Y algo que me pasó con los tres es que me desarmaron por completo. Me dejaron como, o sea, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Contacto a Vive Cervera, no sé exactamente por qué, tal vez por el hecho de que fuera colombiana, que estuviera en otro país, y empiezo a hablar con ella y me doy cuenta de que, aunque no estaba de acuerdo con ella, lo que ella me decía me daba mucha paz, me daba mucha tranquilidad y de una u otra forma también como que me liberó de cargas, me liberó de expectativas. Y desde entonces he estado siguiendo como leyendo, a veces entiendo, a veces no entiendo, pero sigo, me da esa sensación de tranquilidad y por eso es que he estado escribiendo sobre el ahora, sobre la importancia de estar acá. Uh, Les voy a hablar un poquito como una pequeña definición de qué es el ahora, ¿no? Porque siempre lo escuchamos, nos lo dicen, pero realmente nosotros nunca le prestamos atención. El ego siente como que tiene muchas necesidades y si nos concentramos en el ego es casi imposible saciar todas esas necesidades que tiene. Siempre estamos como con ese sentido de carencia, de miedo, nos sentimos amenazados, vulnerables y vuelven y aparecen esas personas sabias, esos maestros, los niños, que nos muestran que hay que disfrutar el ahora, que tenemos que concentrarnos en el ahora. Y no sé poco dejo de hacer otros trabajos que estaba haciendo y vuelvo a lo que siempre pues siempre tengo que dedicarme, cambié esa frase porque realmente lo hice con mucho amor y disfruté muchísimo el tiempo que estuve con ella. Y eso me llevó a ver la vida diferente porque a pesar de que por fin había encontrado lo que me gustaba hacer, había otro amor más grande que era el amor por mi hija y el bienestar de ella. Y me dedico a ella y de ahí empiezo a leer muchísimo. Luego hago un curso de certificación como Life Coach que siguió como en ese proceso de cambio. Y ya hace 4 años que vengo leyendo sobre todos estos temas que eran
un poco nuevos para mí, pero cuando miro hacia atrás me doy cuenta que el primer libro que me leí cuando era una niña y que llamó mucho mi atención fue el de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach y La Ilusión. Pero en esa época, cuando llegué aquí a Estados Unidos hace 12 años, la verdad que fue muy duro para mí porque yo nunca tuve ese sueño. Realmente yo sentía que estaba bien en Colombia y me vine fue porque mi esposo se vino para acá, tuvimos muchos problemas económicos y unos problemas también como de situación social, y pero con como la esperanza de que él iba a regresar hasta que luego de 3 años él me dijo, no, definitivamente yo me quedo, te vienes o te quedas allá. Yo dije, bueno, me voy. Pero cuando llegué aquí, la verdad que me encontré con una realidad muy diferente a las expectativas que tenía y estuve prácticamente 4 años muy mal, que lloraba, renegaba de todo, y eso llevó a que mis hijos no quisieran a Colombia porque yo siempre estaba hablando de Colombia, que en Colombia era la mejor la educación, que Colombia era mejor todo, hasta que un día en Nación de Gracias, en noviembre, mm, eh, como que estábamos los cuatro aquí solos en la casa preparando la cena y yo empecé a llorar. Porque sí, como que no les tenía sentido muchas cosas y mis hijos como que me dijeron, bueno mamá, y sobre todo mi hijo mayor que es un maestro, es un sabio, digo yo, y en sus palabras de niño, tendría 12 añitos por esa época, me dice, bueno mamá, tú tomas una decisión, cuando tomaste esa decisión ya debías de asumir las consecuencias que tienes, que estás pensando. Y la verdad que yo como que en medio del llanto y la tristeza, me dije, como un niño tiene la sabiduría para decirme eso, y eso como que me hizo como, ok, algo estoy haciendo mal, tengo que cambiar, o sea, no puedo seguir así, y a partir de ahí se me empiezan a dar otras oportunidades, empiezo a hacer varios cursos, y primero empecé a trabajar de alcohol y drogas y manejo de la ira, y ella me da la oportunidad de empezar a observar los grupos y de ir a trabajar con ella, y así es como poco a